en la realización de esta profesión hay mucho sentido para nuestras vidas. Viendo la medicina como una posición de ayudante, somos ayudantes de la naturaleza. Somos Canarias Biomédicas, Sandra Guerra y Sergio Sánchez. Somos médicos y esto es Canarias Biomédicas. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria y nuestro centro es principalmente un centro de medicina integrativa. Medicina integrativa que incluye distintas técnicas médicas de medicinas naturales y la medicina convencional, además de estrategias corporales y neuromodulación NESA. No podemos hacer otra cosa. Porque somos médicos, ¿no? Yo creo que nos dedicamos a la medicina porque es nuestro leitmotiv, o sea, también hay otros, porque somos seres humanos además de médicos, pero en las épocas, a lo mejor hablando más desde mí, ¿no? En las épocas en que alguna vez me planteé que me podía dedicar a otra cosa y me puse a pensar, pues la verdad es que no encontré nada a lo que me pudiera dedicar que no fuera la medicina. Y en la realización de esta profesión hay mucho sentido para nuestras vidas, ¿no? Sí, es que viendo la medicina como una posición de ayudante, somos los médicos, los sanitarios en general, pero los médicos en concreto en nuestro caso, somos ayudantes de la naturaleza. Es decir, quien se encarga de que estemos vivos pues es la propia naturaleza. Tiene sus propias leyes, tiene sus mecanismos altamente desconocidos por nosotros. Es decir, que sabemos muy poco de cómo funcionamos y cómo se produce este milagro de estar vivos, ¿no? Y dentro de eso, pues el actuar como ayudantes de la naturaleza, ayudar a mantener la salud y a restablecerla en caso de que se pierda, y ayudar a despedirnos de este planeta cuando toca, ¿no? Pues tanto el bien vivir como el bien morir requiere en ciertos casos de ayuda. El ser ayudantes, el observar en el mejor grado posible qué es lo que la naturaleza puede estar necesitando en tal o cual momento y podérselo servir en bandeja para que la naturaleza haga su trabajo, pues es, creo que la base de todo acto terapéutico, ¿no? El hecho de en medicina integrativa trabajar en esa línea, pues hace que nos enfoquemos más en un trabajo en equipo, en el que la persona que acude es el centro, es, digamos, el jefe o la jefa de este equipo. Nosotros somos uno de los ayudantes y a partir de ahí pues vamos poniendo sobre la mesa lo que pueda ir necesitando. La medicina integrativa es el uso, según la necesidad del paciente, de medicinas complementarias, acupuntura, homeopatía, naturopatía y otras técnicas médicas, o la medicina convencional, es el uso de la estrategia que necesita la persona en el momento en que lo necesita, eligiendo primero medicinas más, si pudiéramos decirlo, más respetuosas con la naturaleza del ser humano, y después escalón a escalón, según se va requiriendo, pues técnicas más complejas o más de medicina más instrumentales, todo eso. Es decir, busca ser lo más integral posible, lo más global posible, de tal manera que utilizamos, abarcamos todos los elementos o los aspectos que engloban al ser humano, al ser vivo, ¿no? Entonces, tanto la parte psicoemocional como corporal, relacional o social y medioambiental, es decir, todos los elementos que puedan interferir en la salud o favorecerla, ¿no? De eso habla mucho la estrategia
2014-2023 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que promueve en su estrategia la regularización en todos los países de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas. Esa es nuestra actividad. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, si miramos el ranking de las 20 mejores universidades o los 20 mejores hospitales de Estados Unidos, en todos ellos hay departamentos de medicina integrativa. En Europa hay, pues en Suiza, por ejemplo, tras un referéndum realizado por toda la población, pues se decidió incorporar estas medicinas en la seguridad social del país. En Portugal, en el 2013, pues se reguló oficialmente por ley la medicina integrativa. Y de tal manera que esa es la actividad que nosotros realizamos, aunque todavía en España no está del todo regulada, que esperamos que pronto se regularice y de esa forma, pues bueno, implementar o completar la medicina en nuestro país. Nosotros empezamos a trabajar con la neuromodulación superficial, el NESA, a principios del 2019. Nos lo presentaron y venía avalado por la experimentación que habían hecho aquí en la Universidad de Las Palmas en el Departamento de Electrofisiología, y nos pareció muy interesante porque en la base de cualquier patología que manejamos en nuestras consultas está en muchas personas la alteración del sistema nervioso vegetativo, al que con el NESA se accede de una forma muy respetuosa, muy no invasiva, como es el nombre de la máquina, ¿no? Y vimos que podíamos acceder a esa regulación del sistema nervioso vegetativo, del simpático y parasimpático, que está detrás del estrés y de mucha patología, y empezamos a usarlo. Nos gustó mucho el curso de experto que hicimos en la universidad y empezamos a implementarlo en nuestros pacientes. Hablando de forma simple y sencilla, pues bueno, lo que es la alteración de nuestro sistema nervioso, lo que es el estrés, el nerviosismo, la pérdida de paz, en definitiva, que puede ser origen en muchísimas situaciones, ¿no? Acabamos de pasar por una situación altamente estresante para toda la población, como ha sido el confinamiento y todo este tema pandémico, y es uno de los elementos que influyen sobre nuestro sistema inmunológico. Entonces, tener equilibrado el sistema neurovegetativo, estamos hablando de lo que vulgarmente llamamos nervios, tener nervios. Bueno, pues ese estar de los nervios termina materializándose a nivel corporal, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poder modular nuestro sistema neurovegetativo, el simpático parasimpático, lo que es la adrenalina y la acetilcolina, lo que es el sueño, el digestivo, el respiratorio, el sistema inmunológico, en fin, el sistema neuroendocrino, a nivel hormonal, es decir, el campo que puede regular la neuromodulación, el NESA, es tremendamente amplio, el número de patologías es inmenso y cada vez se va profundizando más y se va ampliando ese abanico de posibilidades, lo cual a todos los profesionales de la medicina que estamos enamorados del NESA y los pacientes que cada vez van recibiendo los beneficios del NESA, pues vamos viendo que cada vez es mayor ese beneficio, ¿no? Un caso en el que evolucionó fenomenalmente venía medicado psiquiátricamente con trastornos de ansiedad e insomnio, entonces ya estaba evolucionando mejor, pero necesitaba ayuda para la reducción, para la etapa de
de retirar la medicación. Lo que pasa es que estaba teniendo problemas porque cuando intentaba reducir el tratamiento, pues daba problemas. Es decir, volvía otra vez y había que volver otra vez a subir la medicación. Empezamos con la terapia NESA. Una persona que tenía problemas para dormir, aún con medicación, pues tenía sueño interrumpido. Pues llegué a tomarle en vídeo, yo ya luego se lo di a la persona con el móvil, porque los ronquidos en la consulta despertaban a cualquiera, y de hecho pues la evolución fue fantástica. Pudo retirar convenientemente, acorde con su psiquiatra, la medicación y vamos a evolucionar fenomenalmente. Sí, también una persona también con un insomnio muy rebelde desde la infancia. Es una mujer que tiene actualmente 40 y tantos años y que desde niña nunca había dormido bien, nunca había dormido una noche seguida, incluso con un insomnio de conciliación y de despertares frecuentes, o sea que era algo bastante rebelde. Ella se había habituado a dormir así, pero le pasaba factura. Con los años de dormir con tan mala calidad, le iba pasando factura. Pues ella misma, porque esta persona además es una persona muy sensible a las terapias en general, a la quinta o sexta sesión esa no se lo podía creer. Venía sin decirme nada, sin querer decirme que se había mejorado tanto, porque ella misma no se lo creía, ¿no? Entonces, después de 10 sesiones me confesó que había sido una sorpresa inmensa para ella y que estaba agradecidísima porque dormía y podía quedarse en su cama sin levantarse cada 2 por 3 durante la noche. Estaba muy bien y sin tratamiento farmacológico, que nunca lo había tomado de otra manera. Eso por un lado, en cuanto al sueño, y después también una eficacia muy sorprendente para nosotros, porque fue casi al inicio de trabajar con el sistema NESA, la recuperación de una crisis aguda de una parálisis progresiva que cursa por brotes y que la paciente en otros brotes había tardado 6 u 8 meses en recuperarse, y con el NESA en 2 semanas volvía a tener la capacidad de movilidad absoluta, o sea, totalmente recuperada. Para ella había sido una sorpresa inmensa y para nosotros una gratificación y una confirmación de que la neuromodulación superficial era una estrategia muy válida y que nos tenía súper contentos y nos tiene. Fíjate, un tema importante es que abordar esto que estamos hablando del neurovegetativo, lo que es el simpático, el parasimpático, se puede abordar desde el punto de vista químico o farmacológico. Lo que pasa es que nuestra experiencia y la experiencia de nuestros pacientes al utilizar el NESA es que la neuromodulación permite, no desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista físico, a través de la influencia en los nervios periféricos y en el electrodo direccionador que se utiliza, se coloca depende, ¿no?, en la columna o lo que sea. Conseguimos un efecto regulador del sistema nervioso no farmacológico. De hecho, algunas de los pacientes en los que nos han reportado un feedback bastante favorable han sido pacientes que estaban en periodo de reducción de medicación de ansiolíticos o de antiinflamatorios, de antihipertensivos también. Entonces, pues bueno, a ese nivel tenemos muy buena respuesta, ¿no? También es verdad que nosotros en nuestras consultas ya de antes explicábamos mucho y teníamos muy en cuenta el sistema neurovegetativo, y lo explicábamos mucho a nuestros pacientes porque necesitamos que entiendan perfectamente las estrategias que vamos a poner en marcha
para, en la medida de nuestras posibilidades y las posibilidades de la medicina que ejercemos, hacerlos recuperar el equilibrio. Entonces la explicación del sistema simpático y parasimpático y entender cómo está en la base de muchas patologías ya era algo que hacíamos de antes. Al implementar el NESA, lo que sí, el feedback que recibimos de los pacientes es esa posibilidad de no tener que hacer tanto tratamiento químico natural o químico convencional, de todos los químicos, ¿no? Y poder actuar de esta forma que además les resulta muy placentera y que les va ayudando a recuperar el sueño, el bienestar, la buena función digestiva. En general, el reporte de los pacientes es muy positivo siempre. Regular el sistema nervioso autónomo cuando todavía no se tiene ninguna enfermedad de base, sino simplemente hay pequeños signos de que uno se podría sentir mejor, ¿no? Por ejemplo, no tienes un gran trastorno del sueño, pero sí que te despiertas por la mañana con sensación pues, de no haber descansado lo suficiente, o a lo largo del día tienes momentos en los que notas que no tienes tanta energía, o no tienes ninguna patología digestiva, pero sí que notas que las digestiones son lentas o que del todo no tienes una vitalidad óptima. Para esas personas que no tienen patología y que acceden al NESA y se hacen sesiones que regulan su neurovegetativo, lo sienten a posteriori, o sea, se dan cuenta después de lo bien que se siente uno cuando tiene este sistema que actúa en la base de cualquier funcionamiento orgánico y del sistema nervioso bien regulado. Lo sienten después y dicen, pues mira, pues ahora sí que me siento con una energía óptima. Sí, tenemos una paciente que lo define como la diferencia entre vivir en blanco y negro o en color. Cuando todos teníamos, nadie tenía en color, la época del blanco y negro, pues asumíamos el blanco y negro y eso era estupendo en las películas, en la televisión o lo que fuese. Pero de nada que aparece el color te das cuenta de, oye, qué diferencia hay con antes, ¿no? Con el blanco y negro. El hecho también, no solamente de mejorar cuando haces la neuromodulación del sistema nervioso vegetativo, el hecho de mejorar no solamente el bienestar, sino también los mecanismos de desintoxicación del sistema, es decir, la autolimpieza que nuestra naturaleza realiza cotidianamente, pues el hecho de poder, de que eso funcione mejor, hace también que nos alejemos de la posibilidad de enfermar, ¿vale? Estamos siempre encima del caballo de la enfermedad, pero quizás a lo mejor no tendríamos que subir a ese caballo si nos alejáramos de la posibilidad, ¿no? Entonces, lo que es la medicina preventiva engloba este tipo de terapias, ¿no? La neuromodulación nos permite, en muchos casos, no solamente actuar sobre la enfermedad instaurada, sino actuar de forma preventiva a la posibilidad de enfermar en un futuro, ¿no? Bueno, pues el éxito es haber podido ayudar y que la persona transite su camino hacia restablecerse o hacia despedirse, porque a veces toca despedirse, pero con sensación de que le hemos acompañado bien y que hemos contribuido a su bienestar. Para mí es exactamente eso, y lo que muchas veces le comentamos a los pacientes, el éxito es perdernos de vista. Es decir, si logramos que dejemos de ser necesarios porque la persona resolvió su asunto, su problema de salud, eso para nosotros es éxito. En la medida de lo posible, esa es la... Sí, no solo que dejemos de ser necesarios porque se haya restablecido, sino porque también haya adquirido estrategias de autonomía para tratar sus problemas o sus desequilibrios, que en la medida se puedan tratar de forma autónoma y que los haya aprendido con nosotros. Eso es un éxito para nosotros también.